Garabet, buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días para todos los escuchas. ¿Cómo arrancar con una pequeña crónica de qué fue lo que pasó, pensando en las nuevas generaciones que no tienen por qué tener ni siquiera la mínima idea de esta atrocidad todavía impune? ¿Cómo poder resumirla? Mire qué desafío le planteo en el arranque. Bueno, le agradezco, los desafíos me gustan. Así como muchas veces hacemos síntesis para poder transmitir determinadas cosas, conceptos o hechos, el 24 de abril de 1915 es una fecha que hace síntesis, es decir, es un símbolo. No quiere decir que el genocidio se cometió en ese día, marca en el proceso del genocidio una fecha relevante y por eso es tomada como referencia para conmemorarlo. Me explico entonces, el 24 de abril es una fecha de conmemoración, pero no es el genocidio en sí mismo como si se completara en un solo acto, no. Un genocidio hemos concluido, hemos experimentado y hemos estudiado que es un largo proceso que comienza con aspectos muchas veces inmateriales, subjetivos, con filosofías que se confirman luego en las realidades económicas y se llevan adelante paso tras paso. Esto es lo que pasó con la caída del Imperio Otomano, con la presencia del pueblo armenio en esos lugares, en esas geografías dominadas por el Imperio Otomano, que originalmente fueron armenios, y eso explica por qué la presencia de los armenios con su historia y con su cultura, que no pudieron borrar, y el por qué la decisión de un genocidio para borrar esa presencia en territorios ahora ocupados o poseídos por lo que es el heredero del Imperio Otomano, que es la República Turca. No sé si con esto le explico que hay una diferencia entre un acto conmemorativo y un proceso. Un genocidio es un proceso, y que en este caso aún tiene la característica negativa de que no ha sido reconocido por sus autores. Y además de no ser reconocido, continúa el proceso de genocidio, que el hecho mismo de no reconocerlo lo habilita para eso, sino que con acciones bélicas, acciones administrativas, acciones en el campo cultural, procede ese genocidio hasta el día de hoy, cuyo antecedente más cercano, que todos creo que deben tener presente, fue la guerra que sostuvo Armenia y la República Armenia de Artsaj contra la combinación de fuerzas de Azerbaiyán y Turquía y el apoyo de Israel mediante sus drones y sus materiales bélicos. Así que yo le diría entonces que estamos frente a un genocidio no reconocido y que además, por no ser reconocido, continúa, pero que además se refuerza con actos bélicos y con desconocimiento de los derechos internacionales del pueblo armenio. Me quedo con la palabra reconocido, porque lo que yo pretendía también era conocerlo, y siento que mucha gente no lo conoce todavía, el genocidio, porque sigue sin entender por qué esta hazaña, por qué esta crueldad, por qué aquellos jóvenes turcos llevan adelante esa masacre, por qué el genocidio, los fundamentos de por qué se lleva adelante esa atrocidad. Yo he visto en los últimos tiempos algunas fotos, hay muy pocas, algunos registros, y son conmovedores realmente, pero siento lo que le decía hoy en el comienzo y en la pregunta, que mucha gente todavía no tiene claro por qué pasó esto. Sí, es difícil de explicar, sobre todo porque muchos de los que participaron en términos de complicidad y de ejecución miran para otro lado y son factores decisivos. Por ejemplo, en las últimas 2 décadas, los estudios hechos por los armenios, que han tenido que recomponer su historia, su diáspora y su república, han dirigido la mirada hacia esas preguntas que usted hace, muy acertadamente, y han sacado a luz que
Turquía tuvo un gran cómplice, además de otros, pero un cómplice silenciado hasta ahora, que es Alemania. Alemania ha sido un cómplice fundamental para la ejecución del genocidio de los armenios. Y es un hecho que todavía no ha salido muy a luz, que los estudiosos, sí, los estudiosos de la historia ya han arribado a esas conclusiones. Pero quienes son los divulgadores, los políticos, los estadistas, presionados y bajo los condicionamientos que impone la geopolítica, son un poco remisos en aceptar este hecho. Alemania era la potencia emergente con la aparición del capitalismo a nivel internacional, pero llegaba tarde, y el llegar tarde no era un aspecto negativo, sino que llegaba en el momento de auge de desarrollo del capitalismo, y entonces no cargaba con los elementos viejos y antiguos del parque industrial, digamos, y tecnológico, que tenían ya amontonado Inglaterra especialmente. Alemania entró en el sistema capitalista en el momento del desarrollo del capitalismo, utilizando las nuevas tecnologías, los nuevos armamentos que disponía en ese momento el sistema. Y atrás de todo eso había un interés particularísimo geopolítico. Turquía quería tener una vía férrea que saliera de Estambul o de las zonas céntricas del Imperio Otomano y llegara hasta las orillas donde hoy está el Mar Negro o más allá. Es decir, que había un interés que para poder desarrollar eso, para poder implantar ese ramal férreo, tenía que atravesar por zonas que estaban habitadas desde hacía milenios por los armenios. A eso se unió además el aspecto filosófico. En Alemania existía, y existe hasta el día de hoy, una corriente filosófica racista que habla de la superioridad de una raza, la de ellos sobre el resto de la humanidad. Algo que prendió muy pronto en la filosofía turca, que también piensa que es superior, es decir, el imperio turanio, el imperio otomano heredero de esa filosofía, quería imponer una Turquía habitada por turcos y por encima de los demás. Por eso no tuvo dificultad en unirse, además de porque existían intereses económicos comunes, existía una filosofía que los aglutinaba, que no los rechazaba. Turcos y, puedo decir, alemanes prefascistas, prenazis, coincidían ideológicamente y filosóficamente. Entonces, ¿por qué se hizo todo eso? Porque había un pueblo que estaba ocupando sus tierras ancestrales y eran un estorbo, un motivo de dificultades para el avance del capitalismo alemán y del dominio sobre el Imperio Otomano. Y por otro lado, las fuerzas de la sociedad turca, estoy hablando de la burguesía que había surgido a la sombra del Imperio Otomano decayente, influida también por ideas masónicas, que no siempre son desarrollistas y democráticas, fomentaba esa idea de la superioridad racial y resolvió en un congreso que realizaron en Grecia, en Salónica, que la dificultad fundamental para que Turquía pudiera ser de los turcos y pudiera desarrollarse radicaba en la presencia de los armenios, que con su presencia milenaria y su cultura estaban demostrando lo contrario de lo que decían los turcos. Y esto llega hasta el momento de hoy en que en Turquía ser investigador histórico, investigador de la historia, desempolvar viejos documentos, es una tarea que es considerada como de peligro para el país y es sancionada con prisión. ¿Ah, sí?
A ese nivel, cada vez. A ese nivel, porque en la medida que los documentos surjan, están demostrando que la historia que han fabricado los turcos es mentira. Y usted se explica entonces cuántos colegas hay presos en Turquía, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de periodistas y escritores detenidos. Y usted se explica que el único premio Nobel de literatura que tiene Turquía tiene que vivir fuera de Turquía, sí, porque si no va a padecer la prisión. Me refiero a Orhan Pamuk, que es un premio Nobel. Sí, Orhan señor. Pamuk. Sí, señor. Sí, señor. Y como él hay muchos otros periodistas brillantes, historiadores brillantes. Le nombro otro, Taner Akçam, que ha publicado un hermoso libro, no hermoso desde el punto de vista estético, sí, solamente, hermoso porque rescata la verdad y porque es un turco que revisa su propia historia y califica lo hecho por su país como un acto vergonzoso. Ese es el título del libro. Un acto vergonzoso donde cual desarrolla espléndidamente, documentadamente, con un rigor histórico y científico, los pasos que fueron dando los integrantes del partido de los jóvenes turcos para llevar adelante su filosofía y atrás de eso su política social y económica, que ponía en manos de una creciente burguesía nacionalista, racista, los devenires históricos de la Turquía tal como la concebían ellos, como un país dominando a otros. Y existe hasta el día de hoy, ¿no? No ha desaparecido, porque si uno revisa y lee la historiografía, y no solo la historiografía, sino los documentos y sobre todo los pronunciamientos políticos actuales de la dirigencia turca, encuentra enseguida el rasgo racial que lleva a suponer que los turcos son una raza privilegiada por encima de los demás. Los turaños, así se denomina. Entonces, es muy apretado el tiempo. No, pero está muy bien, Hay cifras, hay datos, que por más investigación que te lleve adelante, nunca vamos a acceder. Pero estamos hablando de qué cifras de desplazados, de qué cifras de armenios asesinados en este genocidio. Sí, mire, como es un proceso, un amigo de la sociedad de uruguayo, ¿no? Colega, me dijo, pero qué precisión que hay que tener, qué organización para matar 1,5 millones en un día o en pocos días. No fue en pocos días. Es un proceso, por eso hago hincapié en la comprensión del proceso, claro, que comenzó con masacres aisladas en los lugares donde había concentración de población armenia históricamente. Entonces ahí comenzaron masacres, estoy hablando de masacres de 30.000, 40.000, hasta 80.000 armenios que eran pasados por las armas. Eso fue. Llegaban a un pueblo, lo tomaban y fusilaban a todo el mundo. Sí, fusilaban, usaban un instrumento, un arma blanca que se llama yatagán, con el cual degollaban. La práctica del degüello es una práctica muy turca, muy otomana, que la practica Azerbaiyán hasta el día de hoy, y la practicó en la guerra última que sostuvo con Armenia. El degollamiento no es una cosa del pasado para los armenios, es algo que sufren hoy día. En el conflicto que hace pocas semanas se terminó de... Exacto. Hubo degollamiento también. Mire qué dato, sí, no tenía esta información, mire qué dato. Sí, para no olvidarme de esto, le digo que en el día de hoy, Azerbaiyán, el país vencedor del conflicto bélico, no entrega todavía los prisioneros que tiene, los está sometiendo a vejámenes, pero además, con los cadáveres de los muertos en el campo de batalla, ha hecho muñecos de cera, mejor dicho, vistiéndolos con el uniforme armenio, poniéndoles el cráneo, no el cráneo despojado, ya no cráneo, sino la figura. Han sacado la máscara, digamos, de cera, y han hecho, que escuchen bien, y les pido que escuchen bien, han hecho un museo hoy día de los muertos armenios
con figuras de cera, donde han comenzado a llevar a los niños escolares para que toquen y vean a los muertos armenios en figuras de cera. No sé si logro dar la imagen. Confieso que no puedo creer el horror de lo que está manifestando, y confieso mi ignorancia total frente a esto que está usted denunciando, y me pregunto por qué esta información los grandes medios de desinformación no la comparten, por ejemplo. Bueno, quedo horrorizado. Usted es periodista. Sí, señor. Y sabe bien, no es periodista que navegue con las olas a favor. Usted es investigador también, usted es denunciante, usted ha preguntado el por qué, que es lo que todo periodista hace cuando se enfrenta a una noticia, y por qué y cómo, y cuando advierte que los medios de comunicación responden a intereses internacionales, entonces comienza a entender, no lo digo usted, lo digo a la masa, que usted decía, porque algunas cosas se divulgan y otras no. Entonces, si la atrocidad de lo que acaba de relatar, hasta es difícil de ocultarla, la verdad. Sí, pero yo uso un término bajo mi entera responsabilidad, que es la triple alianza. En la guerra última ha habido una triple alianza. Uso el término porque es conocido en el Río de la Plata, cuando hubo una triple alianza en contra de Paraguay. Y la República de Armenia y de Artsaj fueron víctimas de una triple alianza. Usted me dirá, bueno, entre ellos está Azerbaiyán y Turquía. Sí, por supuesto, que no lo ocultaban. Pero el armamento y los drones que causaron grandes bajas eran ofrecidos, vendidos, justificándolos como negocio por el Estado de Israel. Qué terrible. Así que sabía lo que hacía y que padeció las consecuencias de un régimen racista. Sabían lo que hacían. Entonces, no es lo mismo que una nación que no ha padecido estos problemas provea de armas a otra, justificándolo como negocio, a que sea un país, un pueblo que todavía sigue padeciendo esos vejámenes y que sin embargo bajo el manto del negocio le preste armas. Una de las grandes derrotas, uno de los grandes motivos, digamos, y explicaciones de la guerra bélica, sí, de este conflicto bélico que sostuvo Armenia y Artsaj, la república que se llama Nagorno-Karabaj, fue su inferioridad tecnológica frente al avance del armamento que tenía Turquía y Azerbaiyán. Pero le sigo entonces explicando que estas cosas tienen dos factores. Un factor material, que no podemos desconocer, hay grandes intereses, y un factor filosófico que justifica y respalda lo que se haga en nombre de esos intereses. Las guerras nunca se declaran, lo decía Galeano, siempre son buenas las guerras, nunca son malas, son para lograr algo bueno, pero atrás de ellas tenemos que descubrir la filosofía. Y hay sistemas que albergan muchas filosofías que son antihumanitarias. El sistema capitalista alberga muchas filosofías, entre ellas preponderantemente la filosofía racista de preponderancia de un pueblo sobre otros. También tiene filosofías democráticas que están al uso, pero quiero decirle que estamos en un momento que no es un momento, es un proceso de diseño de nuevas fronteras, de nuevas formas de poder y de distribución del poder también en la región que se llama Cáucaso. Y ahí está Armenia. Entonces le hago una pregunta, discúlpeme si no se me pasa, una pregunta que me importa mucho que sea su programa y que lo difunda, porque yo estoy escribiendo un pequeño trabajo donde pregunto, ¿será Armenia la próxima Palestina del Cáucaso?
Queda la pregunta, Garabet. En el cierre de la charla me gustaría que hiciera una referencia al discúlpeme, ¿no? Discúlpeme que me extendí tanto. No, por favor, es un gusto escucharlo y es una responsabilidad y un honor tenerlo aquí esta mañana. Muy amable. Me gustaría que en el cierre recordara el pronunciamiento de Uruguay en torno a Armenia, pionero, y cómo estamos parados hoy en esta situación donde aparentemente Estados Unidos finalmente reconocería el genocidio. Sí. Mire, yo quiero decirle, porque estuve en el cincuentenario y en todo lo que hicimos en aquel momento, y tuve la suerte de tener varios compañeros, entre ellos Coriuna Arviñán, con quien hicimos una dupla maravillosa, y logramos lo que logramos. Quiero decir que la colectividad de Armenia logró eso, es un orgullo para el sistema político uruguayo, sin tener que hacer desembolsos económicos. No sé si se entiende el significado de la palabra. Es claro. Lo hicimos a cara descubierta, hablando con los políticos de todos los partidos y diciéndoles simplemente: nosotros somos uruguayos, somos hijos de esos desterrados, deportados que llegaron acá y hemos crecido en este país y nos hemos integrado. Reclamamos nuestro derecho. Y fue entendido, sin que hubiera exigencia de ningún tipo. Y por eso hablamos con grandes figuras del Partido Nacional y del Partido Colorado y también del Frente Amplio, por supuesto. Y eso es lo que le ha permitido también a Uruguay desplegar su bandera orgullosamente de ser el primer país que reconoció la vigencia y la existencia del genocidio no reconocido, por eso hablo de vigencia, sobreponiéndose y enfrentando a una gran potencia, que ya era Turquía, que se vislumbraba, y que ahora es mucho más potencia por su ubicación geográfica y geopolítica, y porque tiene además a Azerbaiyán, que a lo dicho anteriormente suma que tiene el poderío del petróleo en sus manos, además de ser un país absolutamente corrupto desde sus bases. Ha sido un gusto y un honor tenerla aquí esta mañana. Un abrazo grande a través del tiempo y la distancia.